La iglesia estaba casi vacía. Emily permaneció en silencio junto al ataúd de su padre. Sin flores, sin bandera, sin honores militares, solo silencio. Y entonces las pesadas puertas se abrieron con un crujido. 12 marines de los Estados Unidos entraron con su uniforme de gala. Sus botas golpeaban el suelo de piedra con un ritmo solemne y constante, como el redoble de un tambor fúnebre. Uno a uno, se acercaron al ataúd, levantaron las manos en un saludo formal y luego se colocaron hombro con hombro en perfecta formación. Los susurros se extendieron por los bancos. «Han venido por él», murmuró alguien. Emily se giró, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Su padre, Louis Sánchez, había fallecido casi en el olvido. Nadie lo había honrado. Nadie lo recordaba, solo una vieja silla de ruedas y una identificación de veterano descolorida guardada en un cajón. Y ahora, 12 marines lo acompañaban como guardianes silenciosos. Y Emily, una camarera discreta que le llevaba el desayuno cada mañana a un hombre sin hogar detrás de su restaurante, estaba a punto de ser vista de una manera que el mundo jamás esperó. Emily Sánchez, de 29 años, vivía en un pequeño apartamento cerca de la autopista en las afueras de Bakersfield, California. Su vida era tranquila, tan tranquila, de hecho, que a menudo se sentía invisible. De día, trabajaba como camarera en un restaurante familiar. De noche, cuidaba de su padre, Luis Sánchez, un exmarine que había quedado paralizado de cintura para abajo tras una herida de combate en Ramani. Una vez había vestido el uniforme con Pride, pero después de la lesión, rechazó cualquier ayuda del gobierno. Pride no le permitía aceptar ayuda. No quería ser visto como una carga. Y el sistema, casi lo habían olvidado. Vivían con sencillez. Cada dólar del modesto sueldo de Emily se destinaba al alquiler, los medicamentos y la comida. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Todas las mañanas, de camino al trabajo, Emily dejaba una comida ligera, a veces un sándwich, a veces un tazón de sopa caliente en la escalera trasera del restaurante. Nunca se lo decía a nadie. Nunca dejaba una nota. Pero alguien siempre venía a recogerla. Un anciano sin hogar llamado Ri. Ri nunca mendigaba, nunca molestaba a nadie. Simplemente se sentaba allí en silencio, siempre con un libro desgastado en las manos. Pasaron 6 años, y aún así, todos los días, Emily colocaba esa comida sin falta. Nadie lo sabía. Nadie se daba cuenta, pero para ella era lo correcto. Porque en un mundo que a menudo se siente frío y calculador, un simple acto de bondad, una comida dejada en silencio, podría ser lo único que le recordara a alguien que todavía existe. Y Emily, esa joven de voz suave, nunca imaginó que su silencioso gesto algún día pondría de pie al mundo entero. El anciano al que Emily había alimentado en silencio durante años vivía como una sombra entre los escombros de la ciudad. Ruido, silencio, casi invisible. Sin embargo, algo en él siempre la hacía reflexionar. Ri no era como los demás. Nunca pedía dinero, nunca se quejaba, nunca miraba a los transeúntes con ojos vacíos y desesperados. Simplemente se sentaba en el banco de piedra detrás del restaurante, siempre con el mismo libro desgastado en las manos. Manual de supervivencia táctica del Cuerpo de Marines de E.E.U. No era el tipo de libro que uno encuentra en una caja de donaciones, y ciertamente no el tipo de libro que un hombre sin hogar llevaría consigo para exhibirlo. Era una guía de campo restringida, emitida solo para unidades de reconocimiento de élite de los marines. Emily notó cómo la leía una y otra vez. Cada página mostraba las marcas de la repetición. Esquinas dobladas, tinta descolorida. No leía como alguien que aprende algo nuevo. Leía como un hombre que intenta aferrarse a los recuerdos que se le escapan entre los dedos. Como un veterano aferrándose al diario de batalla de su pasado. Una mañana, mientras Emily sentaba el sándwich, una ráfaga de viento levantó el borde de la chaqueta rota de Ray. Se quedó paralizada. En su hombro había un tatuaje descolorido,
un águila feroz en toda su extensión. Envergadura, rodeado por las palabras fuerza de reconocimiento. La marca de una de las unidades de operaciones especiales más elitistas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Rey levantó la vista. Su mirada era penetrante, pero no amenazante. Entonces sonrió, con una voz seca y áspera rompiendo el silencio. Siempre vigila tu entorno. No delates tu posición. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar, jovencita. En ese momento, Emily ya no veía a un hombre sin hogar con barba enmarañada y ojos cansados. Vio a un soldado, uno que había sobrevivido al infierno. Cada palabra que pronunciaba era mesurada. Sin rodeos, sin desperdicio. Cada frase parecía haber sido utilizada para transmitir órdenes a través del fuego y el humo. Había algo en sus ojos, no exactamente fatiga, sino un dolor distante, como si su mente vagara entre dos mundos. Uno, el presente frío y solitario. El otro, un recuerdo desgarrado por la guerra, lleno de sangre, fuego y fantasmas. Comía su sopa con una cuchara de plástico como si fuera parte de un ritual. Sin prisas, sin descuido, sin dejar rastro. La forma en que se sentaba, erguido, alerta, con los ojos, escudriñando sutilmente el callejón, no era la postura de un hombre destrozado. Era la postura de alguien que custodiaba un perímetro. Tenía la espalda recta. Su mirada se movía en arcos silenciosos, observando a cada persona que entraba o salía del restaurante. Emily se dio cuenta de que no era instinto. Era entrenamiento, disciplina, la memoria muscular de un soldado aún intacta. Quería preguntarle tantas cosas, pero no lo hizo porque en el fondo sabía que hay heridas que no se deben tocar. Y hay recuerdos que, si alguien no está listo para compartir, es mejor honrar en silencio. Solo sabía esto. Este hombre una vez fue alguien que importaba, y ahora cargaba con algo demasiado pesado para su frágil y curtido cuerpo. Ese día, al volver a entrar, una extraña sensación la invadió. No solo estaba alimentando a un anciano hambriento. Estaba manteniendo unido el último pedazo de un soldado que lo había perdido todo menos su dignidad. Trabajar en un restaurante de carretera nunca había sido el sueño de Emily. Pero era uno de los pocos trabajos estables que le permitían pagar las cuentas y cuidar a su padre enfermo. Ella no pedía mucho, solo sobrevivir cada día en paz. Pero a veces la amabilidad es precisamente lo que más te duele. Una tarde, mientras Emily limpiaba las mesas del patio, vio a Ari junto a la puerta trasera, como siempre, sorbiendo tranquilamente la sopa que le había dejado. Comía despacio, con serena dignidad. No molestaba a nadie. Pero un cliente lo notó. «Sabes que ese pedazo de basura está apestando todo el lugar», ladró el hombre, con la voz afilada por el disgusto. Emily hizo una pausa, pero respondió con suavidad. «No está haciendo nada malo. Solo está comiendo en silencio». El hombre se burló, negando con la cabeza. «¿Comiendo? Nadie quiere comer en tu inmundicia. Intentas convertir este lugar en un refugio o algo así». A su alrededor, la gente empezó a mirarlos. Algunos chasquearon la lengua. Otros negaron con la cabeza y se fueron. A Emily le ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de ira. Ira por la facilidad con la que la sociedad desestimaba a un ser humano solo porque vestía harapos y no tenía hogar. Aún así, mantuvo la compostura. Se disculpó con el cliente y limpió la mesa, pero en su interior sentía un fuerte dolor. Unos días después, durante un turno de noche, un grupo de jóvenes irrumpió en el restaurante, ruidosos, borrachos y alborotados como una tormenta sin previo aviso. Se rieron a carcajadas, se empujaron, exigieron mesas y gritaron órdenes. Emily hizo todo lo posible por atenderlos, esperando que comieran rápido y se fueran. Pero entonces uno de ellos salió a la parte trasera, donde Eri solía sentarse lejos de los demás clientes. «Oye, viejo», gritó el tipo con la voz desgarrada por el desprecio. «¿Crees que esto es un campamento de entrenamiento o algo así?
Ri no respondió. Simplemente bajó la cabeza y tomó una última cucharada de sopa. Eso fue todo. El grupo lo rodeó y lo empujó con fuerza. Rey cayó al suelo. La sopa se derramó sobre el frío hormigón. Emily oyó el alboroto y salió corriendo. Encontró a Rey hecho un ovillo, con su abrigo andrajoso cubierto de polvo. Sus ojos no reflejaban miedo, solo tristeza, como si estuviera demasiado acostumbrado a ser tratado como basura. «Basta», gritó Emily, interponiéndose entre Rey y los jóvenes. «¿Qué hacen?», se burló uno de ellos. «Somos clientes. ¿En serio te pones del lado del vago?». Hailey no respondió. No lo necesitaba. Sus ojos hablaban con claridad. Sí. El incidente llegó al gerente a la mañana siguiente. Pero en lugar de defender a Emily, simplemente suspiró y negó con la cabeza. El cliente siempre tiene la razón. No quiero problemas. Estás libre. Emily se quedó paralizada. Apretó los puños. Abrió los ojos de par en par. Acababa de perder su trabajo. No por romper las reglas, ni por cometer un error, sino por defender a alguien a quien nadie más se preocupaba por mirar. Rey, un hombre que una vez arriesgó su vida en el campo de batalla, ahora era considerado una molestia, una monstruosidad que había que evitar. Pero a través de las miradas de disgusto y las espaldas, solo Emily seguía viendo a un hombre. Esa simple mirada, sin juicio, sin piedad, se había convertido en el último hilo que sostenía su dignidad. Y quizás sin saberlo, ese mismo hilo estaba cosiendo los fragmentos de un recuerdo que poco a poco comenzaba a recuperar. Esa mañana, Emily llamó a su padre 1, 2, 3 veces, pero no obtuvo respuesta. Se le encogió el corazón al entrar en el dormitorio. Luis Sánchez estaba quieto en su silla de ruedas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los ojos suavemente cerrados. En sus manos, sostenía una vieja fotografía de ella de niña. Se había ido. Ningún sonido, ninguna lucha, solo un alma que se alejaba silenciosamente, igual que él había vivido durante años. Con dignidad en silencio, Emily se desplomó a su lado. El dolor la golpeó tan profundamente que no podía expresarse con palabras. Sus lágrimas se derramaron mientras gritaba con labios temblorosos: «Papá, por favor». Llamó al Departamento de Asuntos de Veteranos, con la esperanza de que pudieran darle la despedida que merecía como un hombre que una vez sirvió a su país. Pero la voz al otro lado le dijo que su expediente no existía. Sin honores militares, sin bandera doblada, sin reconocimiento. Así que Emily organizó el funeral ella misma. La iglesia estaba vacía. Sin invitados, sin flores, sin uniformes de gala. Imprimió unos sencillos folletos obituarios. Louis Sánchez, 1949 a 2023. Padre veterano. Los pegó a farolas, los fijó en paradas de autobús, los dejó en cualquier lugar donde alguien pudiera mirarlos, esperando que tal vez, solo tal vez, alguien de su pasado viniera para despedirse. Y Rey lo vio. Se sentó en su banco habitual detrás del restaurante, con la mirada fija en el folleto en blanco y negro. Le temblaban las manos mientras sostenía el papel como si fuera un fragmento de una vida que casi había olvidado. Luis Sánchez. El nombre atravesó la niebla y la mente de Rey como una bala. Observó la diminuta foto en la esquina. Esa mirada firme, ese cuerpo delgado encorvado en una silla de ruedas. No había duda. Este era el hombre que había regresado entre disparos para rescatarlo. Rey, del infierno en Ramani, Irak. Ri se incorporó de golpe, con la mente llena del rugido de las explosiones, el espeso humo negro. Los gritos de los heridos y Louis, ensangrentado, pero inflexible, lo arrastraban fuera de las garras de la muerte. Por primera vez en años, los fragmentos de memoria regresaron, no como un goteo, sino como un torrente. Sin decir palabra, Rey se guardó el folleto dentro de la chaqueta y desapareció en las calles. Nadie vio a dónde iba. Ri caminó kilómetros en la noche. Su destino era
Un centro de asistencia para veteranos en las afueras de la ciudad, un lugar que desconocía hasta ese día. Un lugar que ni siquiera sabía que necesitaba. Cuando la recepcionista le preguntó su nombre, simplemente negó con la cabeza. No estoy seguro, dijo en voz baja. Pero lo recuerdo. Louis Sánchez. Me salvó la vida. La recepcionista se quedó paralizada. Ri habló lentamente, sus palabras entrecortadas como fragmentos de un sueño. Fue en Ramani, en 2009. Estábamos bajo fuego intenso. Recibí un golpe grave. Me desmayé. Alguien me sacó a rastras de la zona de aniquilación. Nunca vi su rostro con claridad, pero recuerdo sus ojos. Hace apenas unos días, vi su obituario. Era él. Llevaron a Ri a la oficina de admisión. Un psicólogo militar especializado en trauma se sentó con él y le mostró varias fotos, archivos antiguos de militares desaparecidos. La mano de Ri tembló mientras señalaba a un soldado con uniforme de combate, con ojos afilados como el acero. Ese soy yo. Creo que ese soy yo. Tomaron las huellas dactilares, cruzaron su rostro con imágenes de archivo, revisaron los detalles de cada misión cerca de Romani en 2009. La confirmación fue rápida y contundente. El sargento Raymond Hughes, de las Fuerzas Especiales, Batallón Bravo, fue declarado desaparecido en combate tras un tiroteo en Ramani, Irak, en 2009. Nadie esperaba que todavía estuviera vivo, y mucho menos vagando, sin nombre y olvidado en algún lugar de suelo estadounidense. Todo el centro quedó en silencio. Se envió un mensaje de inmediato al Batallón Bravo. El soldado que había estado perdido durante 14 años había regresado. Pero lo más importante, gracias a un simple obituario pegado en un poste de una parada de autobús, su nombre había regresado. Y la deuda que tenía con el hombre que una vez le salvó la vida, el hombre llamado Luis, aún no había sido saldada. El funeral de Luis Sánchez tuvo lugar una fría mañana de lunes. El cielo estaba bajo y gris, con densas nubes presionando el techo de la iglesia. El viento aullaba a través de las grietas de las puertas de madera, trayendo consigo el silencio solitario de la despedida. Emily llevaba su único vestido negro, el que había guardado para días que nunca llegarían. Sus manos temblaban mientras sostenía el programa del funeral, impreso en papel fino con tinta negra, cada palabra escrita a máquina hasta altas horas de la noche con sus propios dedos. La iglesia estaba casi vacía. Sin música, sin guardia de honor, sin el eco de una corneta tocando el tambor, solo unos pocos vecinos, personas que una vez había visto a Emily empujar la silla de ruedas de su padre por la acera o sonreírle mientras pagaba en la tienda de la esquina. Se sentó en el primer banco intentando mantener la cabeza alta, aunque sus ojos delataban una tristeza que no podía ocultar. El sacerdote subió al púlpito y leyó una breve homilía. No hubo relatos de valor, ni historias del campo de batalla, solo unas pocas líneas tranquilas. Luis Sánchez, padre, amigo, que el Señor lo reciba en paz. Nadie se puso de pie para hablar. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, Emily inclinó la cabeza. Sus manos aferraban una pequeña foto, una imagen desgastada de ella misma de niña, montada sobre los hombros de su padre en uniforme. Con la respiración entrecortada, susurró: «Lo siento, papá. Lo intenté». Y entonces un sonido resonó desde la parte trasera de la iglesia. La pesada puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento entró, haciendo parpadear las filas de velas. Un marine entró, luego otro, y otro. Toda la iglesia se giró, atónita. 12 marines de los Estados Unidos con uniforme de gala entraron uno a uno. Sus botas golpearon el frío suelo de piedra con un ritmo perfecto. Un silencioso redoble de tambor de honor y despedida. El hombre que los lideraba, alto, sereno, autoritario, se acercó a Emily. Se quitó la manta e inclinó la cabeza con rostro solemne. «Mayor James Monroe», dijo en voz baja. «Disculpe la tardanza». Emily lo miró fijamente, con voz temblorosa. «¿Cómo?
¿Cómo conoció a mi padre? James la miró con silenciosa fuerza. Habló despacio, con claridad. Luis Sánchez no era solo un marine. Fue el hombre que salvó a uno de los nuestros, el sargento Raymond Hughes, durante un brutal tiroteo en Ramani. Hizo una pausa, con la voz tensa. ¿Y usted? Cuidó del sargento Hughes durante 6 años sin saber quién era realmente. No solo salvaste a un hombre, Emily. Nos recordaste a todos que la bondad aún existe en este mundo. James asintió sutilmente. Los 12 marines se pusieron firmes y levantaron las manos en un último saludo, el que se reserva para los héroes caídos. La sala se quedó en silencio. El único sonido era una suave inhalación. Algunos vecinos se secaron las lágrimas de las mejillas. Nadie se atrevió a interrumpir el momento. Entonces James se volvió hacia Emily una vez más. Su voz era baja pero firme. No eras solo una hija devota. Eras la última luz que quedaba en el corazón de un soldado que lo había perdido todo. Y por eso, te debemos nuestro agradecimiento. Y entonces, en un momento que rompió con el protocolo, los 12 marines bajaron la cabeza hacia ella. Emily se llevó una mano temblorosa a la boca. Intentó contener el sollozo, pero las lágrimas fluían libremente. Casi se desplomó, abrumada. Uno de los marines se acercó a ella, colocando una mano firme sobre su hombro, sin decir nada, solo sujetándola con fuerza. Nadie. En la iglesia dijeron una palabra. Pero entonces, uno a uno, se levantaron. Los vecinos, el sacerdote, incluso el conserje de la iglesia al fondo de la sala. Todos permanecieron de pie, con la cabeza inclinada en un silencioso homenaje, no solo a un marine caído, sino a una hija cuya silenciosa devoción el mundo casi había extrañado. Lo que debía ser una despedida dolorosa se convirtió en un momento de sagrado honor. No porque Lois tuviera estrellas en el cuello, no porque llevara medallas en el pecho, sino porque había salvado vidas, porque le había enseñado a su hija a vivir con compasión. Y en algún lugar, en medio del ruido de este mundo, aún quedan buenas personas. Y nunca serán olvidadas. Después del funeral, lo que sucedió fue mucho más allá de lo que Emily podría haber imaginado. Alguien que había asistido esa mañana grabó el momento en silencio. Los 12 marines saludando a Luis Sánchez y luego inclinando la cabeza ante Emily. El video se filtró en línea. En cuestión de días, se había extendido por las redes sociales como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación lo llamaron. Los grandes titulares aparecieron por todas partes. Una joven cuidó en silencio a 2 héroes de guerra olvidados. Durante años, Emily se convirtió en un símbolo inesperado de silenciosa bondad. El Batallón Bravo le envió una carta formal de agradecimiento y la nominó para el título de ciudadana honoraria al servicio de los veteranos. Se celebró una pequeña ceremonia en el salón local de veteranos, donde soldados hicieron fila no para recibir medallas, sino para estrecharle la mano y agradecerle por hacer lo que todo un sistema no había logrado. Ray, ahora reconocido oficialmente como el sargento Raymond Hughes, ya no era una figura anónima que vagaba por las calles. Se unió a un programa de recuperación de TEPT para veteranos y comenzó a compartir su historia sobre el olvido, la pérdida de sí mismo y la de la joven que nunca le dio la espalda. Pero el mayor regalo llegó inesperadamente. Una organización sin fines de lucro se ofreció a financiar el sueño de Emily de abrir su propio pequeño restaurante de desayunos. Lo bautizó como el Banco de la Mañana en honor al banco de piedra donde Ri solía sentarse cada mañana. Pero no era solo un lugar para comer. Se convirtió en un lugar de encuentro para veteranos, personas sin hogar y cualquiera que simplemente necesitara un asiento, una comida caliente o alguien que lo escuchara. Emily comenzó a organizar eventos comunitarios mensuales, desayunos gratuitos para veteranos, noches de narración, foros abiertos para compartir recuerdos y reconectar a quienes sirvieron con el mundo que siguió adelante sin ellos. Aquellos que antes apartaban la mirada de Ray, aquellos que solían burlarse al ver a un hombre sin hogar, ahora inclinaban la cabeza en silencio al pasar frente al restaurante de Emily.
Un mes después, la ciudad envió una proclamación enmarcada a la casa de Emily en honor a Luis Sánchez, héroe del campo de batalla y padre de un ciudadano modelo que llevó su legado de coraje y compasión. Ninguno de ellos, ni Emily, ni su padre Luis, ni siquiera Rey, imaginaron jamás que sus acciones silenciosas algún día conmoverían a toda una nación. Emily nunca ayudó a ser vista. Nunca pensó que una simple taza de sopa dejada en un restaurante pudiera algún día ayudar a salvar la vida de un hombre que alguna vez vistió el uniforme de un marine de los Estados Unidos. Luis había vivido en silencio. Abandonó el campo de batalla sin pedir reconocimiento, sin medallas, sin fanfarrias. Todo lo que siempre quiso fue ser padre y enseñar a su hija a vivir con decencia incluso cuando nadie lo veía. Y Rey, un hombre que una vez perdió su nombre, su memoria y su orgullo, encontraron su camino de regreso, no a través de médicos ni de medallas, sino a través de una sola comida servida a la luz de la mañana y unos ojos que nunca lo menospreciaron. La verdadera bondad no necesita escenario. No busca aplausos. Vive en la quietud, en los pequeños actos, en la paciencia silenciosa, en la disposición a ver al otro como ser humano. Un trozo de pan, algo tan común, puede ser la razón por la que alguien sobrevive un día más. Y a veces, cuando intentas salvar una vida, terminas preservando el último y frágil hilo de humanidad que queda en el mundo.